La lluvia fina se deslizaba por los tejados de teja roja del interior de México. Sobre las aceras de piedra húmeda, la ciudad parecía susurrar secretos antiguos entre las grietas de las paredes coloniales. Allí dentro, en una casa modesta, con ventanas de madera y cortinas bordadas a mano, vivía Raquel Jiménez, de 28 años, maestra de primaria, hija de artesanos y una mujer marcada por los silencios. Raquel era conocida por su generosidad y sensibilidad. Pero lo que casi nadie sabía era que, detrás de su sonrisa tímida y del cabello recogido con una cinta de encaje, había una mujer luchando por mantenerse en pie. Su marido, Otavio, camionero desde hacía más de 10 años, pasaba la mayor parte del mes en la carretera, y cuando regresaba, traía más distancia en la mirada que en los mapas que recorría. El matrimonio se sostenía por un hilo invisible, sostenido solo por la esperanza de ella y la falta de alternativas de él. Fue en una tarde cualquiera de domingo, mientras ayudaba en la feria de artesanías del centro, que Raquel conoció a Gabriel, un turista mexicoamericano de ojos oscuros y voz serena, que viajaba en busca de raíces. Él se acercó para comprar una manta típica y se fue llevando, sin saberlo, algo más, la atención de una mujer invisible. En los días siguientes, volvió. Compró más de lo que necesitaba. Y cuando no tenía que comprar, iba solo a conversar. Raquel resistió. Intentó evitarlo. Intentó ser fiel a lo poco que quedaba de su matrimonio, pero nadie sobrevive mucho tiempo al hambre de ser vista. Y entonces sucedió. Fue una sola noche. Una habitación alquilada en lo alto de las colinas, olor a incienso y sábanas blancas. No hubo promesas, ni ilusiones. Solo entrega. Gabriel partió al día siguiente, dejando una nota cariñosa y el nombre de un restaurante, por si algún día ella quería buscarlo. Raquel guardó el papel, pero nunca escribió. Creyó que podría olvidar. Que enterraría aquella noche como un secreto de primavera. Pero 2 meses después, las náuseas, los mareos y el retraso en su ciclo trajeron de vuelta lo que ella intentaba borrar. Estaba embarazada. Y lo que ya sería una noticia difícil de por sí, se volvió aún más increíble cuando el médico, con el ceño fruncido y la voz cuidadosa, dijo: «Son 2. Gemelos». Raquel no lloró en ese momento. Guardó silencio. Pero dentro de ella, todo tembló. Otavio quedó en shock. Pensó que era un milagro. No sabía que ella ya había perdido la esperanza de quedar embarazada después de años intentando. El destino, al fin, parecía sonreír. O jugarle una broma. Con el tiempo, llegaron las dudas. Y con ellas, el miedo más absurdo, pero también más real. ¿Y si los gemelos no eran del mismo padre? Ella investigó. Y descubrió algo llamado superfecundación heteroparental. Raro, pero posible. Un evento biológico en el que 2 óvulos son fecundados por espermatozoides de 2 hombres diferentes en un intervalo muy corto. Un azar cruel. O divino. ¿Pero cómo contarle eso a alguien? ¿Cómo mirarse al espejo? ¿Cómo seguir cargando 2 corazones sin saber a quién pertenecían? En el pueblo, donde todo se convierte en rumor en cuestión de horas, Raquel tuvo que sobrevivir al peso de su conciencia, a la presión de las apariencias y a los cambios de su propio cuerpo. Cada ecografía, cada patada en el vientre, era un recordatorio vivo de la encrucijada en que se había convertido su vida. Pero no estaba sola. Había algo más formándose allí. Algo que aún no tenía nombre, pero que lo cambiaría todo. Porque, a veces, el verdadero amor no viene de donde lo esperamos, y el peor enemigo puede ser quien juró nunca abandonarnos. Y cuando nazcan los bebés, la verdad ya no podrá ocultarse. Ni el destino evitarse. Los meses del embarazo pasaron lentamente, pero con el peso de toda una vida sobre los hombros. Raquel ocultaba su angustia detrás de planes de canastilla y charlas sobre nombres, pero por dentro era un huracán contenido. Los latidos de los 2 corazones en las ecografías sonaban como campanas que anunciaban la llegada del juicio final. Otavio, entusiasmado con la idea de ser padre, comenzó a regresar antes de sus viajes. Pintó la habitación de los bebés de verde agua, armó las cunas con sus propias manos y pasaba horas viendo tutoriales sobre paternidad. Era como si ese embarazo hubiera revivido en él a un hombre que Raquel creía muerto desde hacía años. Y eso la hacía sentirse aún peor. La culpa comenzó a consumirla en silencio. Pero la duda era más cruel.
¿Y si ambos eran hijos de Otavio? ¿Y si estaba arruinando todo por una sospecha absurda? No tenía cómo saberlo. Aún no. El examen genético solo podía hacerse después del parto. Y hasta entonces, tendría que cargar con todo sola. Pero la barriga crecía. Y con ella, las miradas de los vecinos. La ciudad era demasiado pequeña para guardar un secreto tan grande. Algunas mujeres mayores comentaban en el mercado. ¿Viste que espera gemelos? Se la ve tan infeliz. Una cosa es segura, los niños sienten lo que siente la madre. Y esa vive con la mirada perdida. La única persona en quien Raquel confiaba era su hermana menor, Mariela, una joven enfermera de habla rápida y corazón inquieto. Cuando finalmente le contó lo que había pasado con Gabriel, Mariela guardó silencio un momento, y luego dijo: «Tienes que saber quiénes son esos niños. ¿Y quién eres tú ahora? Porque si te escondes, vas a terminar perdiéndote también». Con la ayuda de Mariela, Raquel comenzó a escribir cartas para Gabriel. 2 fueron rasgadas antes de ser terminadas. La tercera fue enviada. No esperaba respuesta, pero esta llegó. Gabriel mandó un mensaje por correo semanas después, diciendo que volvería a México en octubre y que quería verla. Aún no sabía del embarazo. El tiempo volaba. En el 7º mes, Raquel casi perdió a uno de los bebés. Una noche de dolores intensos la llevó al hospital de urgencia. Otavio lloró como un niño en el pasillo mientras Mariela intentaba consolarlo. Fue la primera vez que Raquel vio su miedo, y la primera vez que se sintió protegida por él en años. Ella sobrevivió. Los gemelos también. Pero los médicos decidieron que debía hacer reposo absoluto. Y fue allí, en la cama de hierro del cuarto amarillo, donde comenzó a tener sueños recurrentes, un bebé en los brazos de Gabriel, otro en los brazos de Otavio. Uno tenía los ojos del padre camionero, el otro, la sonrisa torcida del turista. En todos los sueños, ella estaba sola, entre los dos. La semana siguiente, Gabriel llegó al pueblo. Raquel le pidió a Mariela que organizara el encuentro, en un café discreto, lejos de la plaza principal. Cuando lo vio llegar, la barba más crecida, los ojos aún serenos, su corazón se aceleró más que con las primeras patadas de los bebés. Él se sentó en silencio, como si ya supiera que algo estaba a punto de cambiar su vida. «Estoy embarazada». La frase cayó como una piedra en medio de la mesa. Gabriel no huyó. No gritó. Solo miró fijamente a sus ojos y preguntó: «¿Son míos?». Raquel dudó. Y luego dijo la verdad. Puede que sí, o no. O puede que solo uno lo sea. Silencio. Él respiró hondo, pasó la mano por su cabello y dijo: «Si lo son, quiero estar presente. Pero solo si tú me dejas». La dulzura de aquella respuesta fue demasiado para ella. Raquel lloró ahí mismo, frente a todos. Lloró de miedo, de vergüenza, de cansancio y de amor. Sí. Porque, de alguna manera extraña, aún sentía algo por aquel hombre que la había visto cuando nadie más lo hacía. Pero había un problema. Un abismo. Otavio no sabía nada. Y el tiempo se estaba acabando. El encuentro con Gabriel había dejado marcas profundas en el corazón de Raquel. Volvió a casa como si estuviera atravesando un campo minado, cada paso un dilema, cada suspiro un secreto a punto de explotar. Otavio la esperaba con sopa caliente y una sonrisa cansada. «¿Cómo estuvo la caminata?». «Bien, solo necesitaba respirar un poco», respondió, evitando su mirada. Pero ella sabía, ya no podía huir. Al inicio de la semana 36 de gestación, Raquel comenzó a sentir contracciones intensas. Fue llevada de urgencia al hospital por Mariela. Otavio, que venía regresando de la carretera, fue directo al hospital en cuanto se enteró. Era de madrugada. La ciudad dormía. Pero el destino, no. Los gemelos nacieron. Un niño y una niña. La sala quedó en silencio cuando los médicos los limpiaron y los entregaron a las enfermeras. El niño tenía la piel más oscura, la nariz ancha, el cabello liso. La niña era clarita, de ojos rasgados y cabellos negros como tinta. Raquel, aún anestesiada, los miró y sintió que el mundo giraba. Otavio entró en la habitación poco después. Lloraba de emoción, repitiendo: «Son perfectos. Son nuestros, mi amor. Gracias, gracias por darme esta familia».
Y eso la cortó por dentro como una cuchilla invisible. La niña, claramente, era hija de Otavio. El niño, no había cómo negarlo. Raquel pasó los primeros días en el hospital como si viviera fuera de su propio cuerpo. Sonreía a las visitas. Aceptaba flores. Publicaba fotos en redes sociales con leyendas que no salían del corazón. Pero Mariela lo notaba. Y fue la única que preguntó: ¿vas a decirle? No sé cómo. Raquel, cuanto más lo escondas, más profundo se hace el pozo. Un día, alguien va a caer en él. Tal vez tú. Al día siguiente, Gabriel apareció en el hospital con un ramo sencillo y el corazón hecho trizas. Vio a los bebés por la ventana de la maternidad y se quedó paralizado. Él es mío, ¿verdad? Raquel asintió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y la niña? De Otavio. Gabriel bajó la cabeza. Luego dijo: tienes que dejarme ser parte de esto. No voy a exponerte. Pero él tiene derecho a saber quién soy. Y tú tienes derecho a no cargar con esto sola. Raquel pidió tiempo. Pero el tiempo fue cruel. Días después, Otavio encontró un pedazo de la carta de Gabriel en su bolso. Un fragmento. Un error. Al principio, no entendió. Luego, todo encajó. Salió sin decir nada. Condujo durante horas, hasta llegar al mirador de la ciudad y gritar. No por la traición, sino por no saber en qué había fallado. Por haber amado tanto y, aún así, haber sido dejado de lado. Cuando regresó, miró a Raquel con ojos hundidos y vacíos. ¿De quién es él? Ella lloró. Intentó explicarle. Fue una noche, me sentía invisible, pensé que lo nuestro había terminado. Y terminó. Terminó ahora. Salió de la habitación. Pero no salió de la vida de sus hijos. Otavio amaba a la niña con cada célula de su cuerpo, y no dejó que la rabia lo alejara de ella. Pero en cuanto al niño, el silencio era brutal. Raquel vio lo que había causado. Y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Solicitó oficialmente una prueba de paternidad. Confirmado. Gemelos. 2 padres. Un caso rarísimo. Y fue noticia. En la ciudad. En los periódicos. En los sitios web. Madre da a luz a gemelos de padres distintos. Un fenómeno médico, pero un drama personal. La gente señalaba. Juzgaba. Comentaba. Raquel ya no salía de casa. Fue entonces que, una noche, con los 2 bebés en brazos, escribió cartas. Una para Gabriel. Una para Otavio. Una para sus hijos. En la carta para Otavio, decía: yo fallé. Pero tú también te ausentaste. Durante años fui solo un cuerpo al lado. Fui leal. Pero no fui vista. Cuando alguien finalmente me miró, cedí. Por debilidad. Por hambre de afecto. Y me arrepiento, no por lo vivido, sino por el dolor que causé. En la carta para Gabriel. Si quieres formar parte de su vida, lo permitiré. Pero no como rival, sino como padre. Con respeto. Con cuidado. Él no necesita crecer con odio, como nosotros. En la carta para sus hijos. Ustedes nacieron del caos. Pero también del amor. Cada uno de un amor diferente. Y ninguno de ustedes será menos amado por eso. Al terminar de escribir, respiró hondo. Y entonces, algo sucedió. Un nuevo examen médico. Un diagnóstico. Una sorpresa. Pero eso, es lo que lo cambia todo. Raquel sostenía a los 2 bebés en brazos cuando el médico entró en la habitación con un semblante más tenso de lo habitual. Necesitamos hablar con calma, señora Raquel. Ella apretó a sus hijos contra el pecho y sintió el cuerpo helarse. El examen neonatal del pequeño Emiliano, el niño hijo de Gabriel, había revelado una anomalía genética rara. Algo que requeriría atención médica constante, sesiones con especialistas y, muy posiblemente, una cirugía delicada en el corazón antes del primer año de vida. Raquel sintió que el mundo se venía abajo una vez más. Es culpa mía, susurró, con las lágrimas cayendo como lluvia de verano. En los días siguientes, no comió. Apenas dormía. Intentaba ocultar el dolor para no asustar a los bebés, pero cada mirada a Emiliano era un recordatorio de todo lo que creía haber arruinado. Mariela, siempre firme, la ayudaba con los cuidados diarios, pero fue Gabriel quien apareció en el momento más inesperado.
No esperó invitación. Llamó a la puerta con una carpeta en las manos y una mochila a la espalda. Vine a quedarme. Vine a cuidar. Vine a ser padre. Raquel, agotada, no discutió. Gabriel empezó a turnarse en las noches en el sofá, los baños y las mamaderas. Llevaba a Emiliano a las consultas médicas con ella. Pagó exámenes. Y por primera vez, ella sintió que alguien realmente compartía el peso con ella. Otavio, en cambio, desapareció por 3 semanas. Ella intentó contactarlo, pero él no respondía. Sabía que estaba con su madre, tratando de recomponerse. Hasta que, una mañana lluviosa, apareció. Barba crecida, ojos enrojecidos. Llevaba en brazos una caja de cartón con ropita de su hija, Isabela, cuidadosamente doblada. Ella va a necesitar esto más de lo que pensé. Y, también de mí. Otavio comenzó a visitar a su hija con frecuencia. Llevaba pañales, compraba juguetes, contaba cuentos. Nunca mencionaba el nombre de Emiliano. El silencio seguía siendo un muro. Pero con Raquel, el tono había cambiado. Ya no había rabia, solo una calma triste, como si hubiese aceptado que perdió algo que no volvería. En la tercera semana de internaciones del bebé, Raquel tuvo una crisis. Estaba sola en la sala de espera de la clínica cuando se derrumbó. Gabriel llegó corriendo, se arrodilló frente a ella, le sostuvo las manos con fuerza y dijo: «No importa lo que pasó antes. Lo que importa es ahora. Yo te vi. Yo te veo. Y quiero ser parte de todo esto, si tú aún me dejas». Raquel lo miró a los ojos, con el corazón latiendo como si quisiera escapar. Quisiera poder volver el tiempo atrás. Hacerlo diferente. Pero hoy solo quiero sobrevivir. Por ellos. Y por mí. Gabriel sonrió. Entonces sobrevivamos juntos. Con el tiempo, se formó una nueva rutina. Mariela ayudaba con la niña. Otavio cuidaba de Isabela los fines de semana. Gabriel se turnaba con Raquel en los turnos del hospital con Emiliano. Era una familia fragmentada. Pero, de alguna forma, real. Durante ese periodo, Raquel se reencontró consigo misma. Retomó las clases particulares en casa, enseñando a niños del vecindario. Cose ropa de bebé para vender en ferias. Aprendió a organizarse con 2 hijos de padres diferentes y una reputación manchada en todo el pueblo. Pero no se quedó callada. Todo eso hizo que Raquel floreciera, incluso en medio del caos. Y en medio de ese crecimiento, comenzó a escribir cartas. Una serie de ellas, todas para sus hijos, que serían entregadas el día que cumplieran 18 años. En las cartas hablaba del amor, del dolor, de los errores y las decisiones. Hablaba de los 2 hombres que marcaron su vida, uno que la hirió con su ausencia y otro que la salvó con su presencia. Pero aún quedaba una última prueba. Una última decisión. Un último momento de verdad. Porque la cirugía de Emiliano ya estaba programada. Y el riesgo era alto. El hospital amaneció en silencio aquel lunes. El cielo estaba cubierto de nubes pesadas y el viento frío movía las cortinas de las ventanas de la UCI pediátrica. Era el día de la cirugía de Emiliano. El día que, durante semanas, Raquel había evitado nombrar en voz alta. Pero ahora había llegado. Y con él, la sensación de que todo pendía de un hilo. Gabriel pasó la noche en el hospital. Durmió sentado en una silla de metal, con las manos sosteniendo las del hijo, que dormía conectado a monitores y cables. A las 6 de la mañana, Raquel llegó. Venía en silencio, con la mirada vacía y los pies pesados. Llevaba en el bolsillo una pequeña medallita de plata, regalo de su madre, años atrás, que decía proteger los corazones de los niños. Otavio llegó media hora después. No dijo nada. Solo tocó el hombro de Raquel y le entregó una botella de agua. Había aceptado, al fin, la presencia de Gabriel. Y allí, en ese pasillo blanco, los 3 estaban unidos no por cariño, sino por un dolor más grande que cualquier orgullo. ¿Quieren verlo antes de que lo llevemos al quirófano?, preguntó la enfermera. Raquel asintió. Entraron en la habitación. Emiliano dormía. Su rostro pequeño, frágil, casi translúcido, parecía el de un ángel de barro. Gabriel acarició su cabello. Otavio, discretamente, se quedó detrás, observando. Raquel se agachó, besó la frente de su hijo y susurró: «Eres fuerte.
Eres mi milagro. Y mamá va a estar aquí. Siempre. Cuando los médicos se lo llevaron, Raquel casi se derrumbó. Pero se mantuvo en pie. Porque las madres no pueden caer. Las madres se desmoronan por dentro. En silencio. Y luego se secan el rostro para cuidar de los demás. Las horas que siguieron fueron interminables. Afuera, la ciudad seguía con su rutina. Pero dentro de aquel hospital, el tiempo se había detenido. Gabriel caminaba de un lado al otro. Mariela llegó con Isabela en brazos, intentando calmar a Raquel, pero ella no podía sonreír. Otavio tomó a la niña en brazos y se alejó un poco con ella, dejando el espacio para que Raquel y Gabriel compartieran ese momento. Él va a estar bien, dijo Gabriel, intentando creer en sus propias palabras. ¿Y si no lo está? Respondió Raquel, con los ojos enrojecidos. Vamos a sostenernos el uno al otro. Y después, sostener su memoria. Pero él va a volver. Porque te tiene a ti. Y entonces, el médico salió de la sala de cirugía. Raquel se levantó como quien se levanta de una tumba. Gabriel se acercó. El médico se quitó la cofia, respiró hondo y dijo: Está vivo. Pero el silencio que siguió fue el más doloroso de toda la historia. La cirugía tuvo que ser interrumpida. Encontramos una complicación. Hicimos lo que pudimos, pero tendrá que ser monitoreado de cerca. Y, lamentablemente, puede que no resista los próximos meses. Raquel cayó en la silla. Los ojos fijos en un punto cualquiera. Gabriel se llevó las manos al rostro. Otavio, al otro lado del pasillo, abrazó con fuerza a su hija. Raquel entró a la habitación minutos después. Emiliano dormía, pálido, respirando con dificultad. Un suero descendía lentamente. El monitor parpadeaba como un corazón que luchaba por no apagarse. Ella se arrodilló junto a la cama y comenzó a cantar en voz baja una canción de cuna que su abuela le cantaba cuando era niña. No puedes dejarme. Aún no. Aún no, susurraba entre lágrimas. Las semanas siguientes fueron de resistencia. Raquel dormía al lado de la cuna. Gabriel casi no salía del hospital. Otavio se turnaba con Mariela para cuidar a Isabela en casa. El dolor los había unido de una manera torcida, pero fuerte. Y por primera vez, Raquel no se sentía sola. Aunque estuviera destrozada. Una noche de septiembre, durante una leve mejoría de Emiliano, Gabriel pidió hablar con Raquel en la terraza del hospital. ¿Aún me amas?, preguntó, mirando las luces de la ciudad. Ella tardó en responder. Creo que sí. Pero ya no sé qué es el amor. Ya no sé qué es lo correcto. Si lo sabes. Solo tienes miedo de volver a elegir. ¿Y si elijo mal? Entonces eliges otra vez. Pero esta vez, no por desesperación. Por ti. Esa noche, Raquel lo miró como si lo viera por primera vez. No al turista. No al hombre del pasado. Sino a alguien que estaba ahí, completo, en medio del caos, sin promesas, solo presencia. Pero el destino, cruel como siempre, aún guardaba su golpe final. Emiliano empeoró repentinamente la semana siguiente. La fiebre no cedía. Su respiración era cada vez más difícil. Los médicos lo intentaron todo. Pero nada funcionaba. En la última noche, Raquel sostuvo la mano de su hijo, sintiendo sus deditos fríos, y cantó una vez más. Gabriel estaba a su lado, en silencio. Otavio entró en la habitación con Isabela en brazos. Todos se quedaron ahí. Juntos. Por primera vez. Y por última. Y, a las 3:17 de la madrugada, Emiliano se fue. El monitor emitió un sonido continuo. La línea quedó recta. Raquel gritó sin voz. Gabriel se desplomó sobre la cama. Otavio salió con su hija en brazos, en silencio. El mundo se detuvo. El tiempo se rompió. Y el amor quedó suspendido. El entierro de Emiliano se realizó 2 días después, en un cementerio sencillo a las afueras de San Cristóbal de las Casas. No hubo discursos grandilocuentes, ni flores exuberantes. Solo silencio, lágrimas y el sonido del viento. Raquel sostenía la mano de Mariela con tanta fuerza que ambas apenas podían sentir los dedos. Gabriel estaba al lado, con los ojos hinchados, la mirada clavada en el suelo. Otavio observaba desde lejos, con Isabela en brazos, vestida de blanco,
como si el mundo pidiera paz para aquella pequeña vida que se fue demasiado pronto. Después del funeral, Raquel pasó días en casa, en silencio. La casa se sentía demasiado grande para albergar a una sola niña, y aún así, asfixiante. La cuna de Emiliano seguía montada. La ropita, organizada por colores. Las cartas que Raquel le había escrito, ahora estaban guardadas en una caja de madera, cerrada con una cinta roja. No tenía fuerzas para abrirla. El dolor no venía en oleadas. Venía como un río constante. Bajo, pero interminable. Isabela, sin embargo, exigía vida. Aún siendo tan pequeña, llamaba a su madre, sonreía, gateaba por la sala. Era como si el mundo le recordara que no podía morir junto con el hijo que había perdido. Gabriel se quedó en la ciudad unos días más. Ayudaba en todo lo que podía. Pero en los ojos de Raquel veía un abismo imposible de alcanzar. Una mañana gris, antes de marcharse, entró al cuarto donde Raquel estaba sentada con Isabela en brazos. Te amo. Todavía te amo. Pero no voy a forzarte a amarme ahora. Tal vez algún día. Tal vez nunca. Pero voy a vivir sabiendo que me diste el mayor regalo de mi vida, aunque haya durado tan poco. Ella lo miró. El rostro pálido, los ojos agotados. Fuiste más que el padre de Emiliano. Fuiste el puente entre quien yo era y quien necesitaba ser. Se abrazaron. No como amantes. Sino como sobrevivientes. Gabriel partió al caer la tarde. Y con él, también se fue parte del dolor. En los meses siguientes, Raquel reconstruyó su rutina poco a poco. Retomó las clases con los niños de la comunidad y asistió a encuentros con madres en duelo. Otavio, por su parte, retomó su vida con calma. Volvió a viajar con menos frecuencia. Pasaba los fines de semana con Isabela y, con el tiempo, reconstruyó una relación madura y respetuosa con Raquel. Ya no había rencor. Solo nostalgia por lo que no pudo ser. Conversaban. Sonreían. A veces, almorzaban juntos. Pero ninguno forzaba un regreso. Porque el amor se había transformado en otra cosa. Isabela creció rodeada de dos figuras paternas, uno que la crió y otro que la inspiraba en los recuerdos de su madre. Y Raquel, aun con una herida que jamás cicatrizaría del todo, aprendió a caminar con ella abierta. Sin ocultarla. Sin dramatizar. Solo viviendo. Cada año, en el cumpleaños de Emiliano, Raquel llevaba una flor azul al cementerio. Se sentaba junto a la lápida sencilla y le contaba cómo estaba su hermana, lo que había aprendido, y cuánto seguía presente, aunque ausente. Le decía: viniste por poco tiempo. Pero me enseñaste más que cualquier libro que haya leído. Me enseñaste el valor de amar, incluso con miedo. Y la fuerza de seguir adelante, incluso con el corazón roto. En el pueblo, la gente aún murmuraba. Pero Raquel ya no escuchaba. Había sobrevivido. Había amado. Había perdido. Pero, por encima de todo, había elegido seguir. Y eso, para ella, era lo único que realmente importaba. San Cristóbal de las Casas seguía como siempre, viva, colorida, con las montañas al fondo y las ferias de artesanía llenando las plazas los domingos. El tiempo había dejado marcas suaves en las paredes de las casas, y también en el rostro de Raquel, ahora con 45 años. Su cabello, antes largo, estaba corto, con raíces grises. Su mirada, más firme que nunca. Sobre la mesa del salón, una caja de madera con una cinta roja descansaba sobre un sobre. Era el cumpleaños número 18 de Isabela, su hija, su luz. Y como lo había prometido, era el día de entregarle la carta escrita casi 2 décadas atrás. Isabela era hermosa. Inteligente. Cabello oscuro, ojos inquietos, voz decidida. No se parecía a su padre solo en el rostro, sino también en el espíritu curioso. Otavio había estado presente en toda su crianza, y aunque él y Raquel siguieron caminos distintos, compartían un lazo silencioso, su hija. ¿Puedo abrirla?, preguntó Isabela, sentándose en el sofá con la caja en el regazo. Es tuya. Ahora todo esto es tuyo, respondió Raquel, con una sonrisa serena. Isabela desató el lazo con cuidado. Dentro de la caja encontró 2 cosas. La carta, y un pequeño oso de peluche con las iniciales EJ bordadas en la patita. Leyó la carta en silencio. Y cuando terminó,
Tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces, tenía un hermano. Raquel asintió. Por poco tiempo, pero sí. Y él te amaba. Aunque no pudiera decirlo. Aunque no lo supiera. Isabela abrazó al oso con fuerza. ¿Por qué nunca me lo contaste antes? Porque quería que estuvieras lista para entender. Y yo también. Ese día, Isabela conoció toda la historia. Los dos padres. El dolor. La fuerza. La decisión. Lloraron juntas. Rieron con anécdotas antiguas. Y fueron al cementerio. Colocó el osito sobre la lápida de Emiliano. Se arrodilló. Y le susurró. Feliz cumpleaños, hermano. Espero que estés orgulloso de nosotras. Y así termina esta historia de dos amores profundos, caóticos, pero reales. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque eso me ayuda muchísimo. Gracias, y hasta la próxima historia.